Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con la palabra. La Iglesia Cristiana y Discípulos de Cristo, el Señorial, da inicio a este momento necesario para estar delante de la palabra del Señor y a este tiempo en el cual sabemos que ante los retos, desafíos, ante el escenario difícil, complicado, estamos aquí como iglesia, así que qué bueno los hermanos y las hermanas que se van uniendo y también queremos dar o reconocer, si alguno nos visita por primera vez, damos gracias a Dios porque está entre nosotros. Así que en la noche de hoy vamos a estar conversando un rato en el Evangelio de Marcos, así que vayan ubicando sus Biblias, vayan ubicando sus libretas para anotar y para que en esta hora pues podamos reflexionar en este espacio íntimo de nuestra casa, de nuestro hogar y que podamos sobre todas las cosas sentir que la palabra del Señor, que es Cristo, el Verbo encarnado, pues nos ilumina en la noche de hoy. Así que gracias a los que se van uniendo. Tenemos por aquí las 8:01, así que vamos a dar tal vez 2 minutitos más. Mientras tanto, qué bueno que están aquí y haciendo sus notas y escribiendo por ahí en la mensajería, tanto en Facebook como en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Y aunque yo no los puedo ver, pues me alegra saber que están ahí y nuevamente doy gracias al Señor por ustedes, porque se están uniendo y pues vamos entonces a iniciar con una palabra de oración y vamos a dar entonces también lectura del testimonio bíblico. Oramos. Señor, en esta noche te damos gracias por este espacio, por este tiempo en el cual tú nos permites estar aquí conectados primeramente contigo, conectados, Señor, con tu presencia, con tu espíritu, conectados con el testimonio bíblico. Y te pedimos, Señor, que este rato de conversación sea uno muy nutridor, de formación, que sea uno en el cual también las preguntas nos vayan guiando durante todo el transcurso de este encuentro con tu palabra. Y gracias, Señor, gracias por cada familia, por cada hermano, hermana, por cada hombre, por cada mujer, por cada hombre que en esta hora se une para que juntos podamos seguir escudriñando tu palabra, sabiendo que la misma no se agota aquí, sino que continúa meditando y haciendo lo necesario en nuestras vidas y en nuestros corazones. Es en Cristo Jesús que hemos orado. Amén, Señor, y gracias. Muy bien, pues estamos aquí en el encuentro con la palabra y como les mencioné, nos vamos a ubicar en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, el capítulo 6, los versos 7 al 13. Jesús envía a los discípulos a anunciar el reino de Dios. La semana pasada, el pastor Del Brey estuvo atendiendo precisamente los versos que anteceden a este capítulo 6 de Marcos relacionados con esa visita y ese transitar de Jesús entre los suyos allí en Nazaret, en Galilea. Y hoy lo que vamos a ver es cómo Jesús, dentro de aquel tiempo y momento que le tocó vivir, pues también lo aprovechó para asignar lo que era parte de su misión. Así que vamos a iniciar esta noche haciendo lectura precisamente de esa porción de Marcos 6, los versos 7 al 13. Y voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevaran nada para el camino. Aparte de un bastón, no debían llevar mochila, ni pan, ni dinero, ni cinto. Voy a ubicarle la lectura aquí, me disculpan. Ahí la tienen. Ni cinto. También podían llevar sandalias, pero no 2 mudas de ropa. Les dijo, cuando ustedes lleguen a una casa, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de allí y sacúdanse del polvo de los pies, el polvo de los pies, como un testimonio contra ellos. De cierto les digo que en el día del juicio el castigo para los de Sodoma y Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Los 12 salieron e iban predicando a la gente que se arrepintiera.
también expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Quiero compartir con ustedes un espacio de encuentro con la palabra y donde estudiamos también el contexto. Voy a compartir algunas notas y lo primero que queremos mencionar en la noche de hoy es que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios más que biografías, que lo son, y relatos cronológicos de la vida de Jesús y sus seguidores, que sí mencionan, ¿verdad?, unos días y unas horas, pero es importante que tengamos esto presente. Son el testimonio, y usted lo tiene marcado ahí, de la acción liberadora de Jesús en su tiempo y en diferentes lugares. Es importante que marquemos eso. Es el testimonio de la acción liberadora de Jesús. Lo mencionamos porque pues, a veces se nos va el tiempo en discutir muchos detalles de cuántos eran, de quién dijo, de a qué hora fue, de que fueron 2, de que fue en la mañana, de que fue en la tarde, de que fue a tal hora, a tal segundo. Pero miren, lo más importante es que los evangelios son el testimonio de la acción liberadora de Jesús. Así que tome nota de eso. Y lo otro que queremos mencionar es que son invitaciones como la de Marcos para que los lectores de hoy, tú y yo, nos hagamos las preguntas necesarias para extender el proyecto, que es la misión de Jesús a nuestro tiempo. Así que 2 cosas muy importantes, y se las podemos aplicar de alguna manera a toda la Biblia. Que no perdamos tiempo en los detalles, es bueno a veces discutirlos y analizarlos, pero lo importante es que los evangelios son el testimonio de esa acción liberadora de Dios para los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo. Y lo otro es que hoy, cuando estamos leyendo el evangelio de Marcos, es una invitación que se nos está haciendo para hacer preguntas y ver qué nos tiene que decir el evangelio en el tiempo de hoy. Otra cosa que queremos mencionar rápidamente para aprovechar el tiempo es el evangelio más corto, esas son las primeras cosas, es el primero en escribirse. Se pensaba que no era así, pero luego en los análisis, el hecho de que tenga resumido, luego fueron añadiendo, eso es tema de discusión para otro momento, y al mismo tiempo contiene muchos verbos activos, así que si usted es de los que le gustan las cosas cortas, precisas y vamos rápido a la acción, Marcos es el evangelio. Usted puede decir, si usted es de poca palabra y de acción inmediata, pues podemos decir que Marcos es su evangelio. Se escribe para la tercera generación de cristianos entre el año 70 y 80, después de un tiempo de resistencia judía, la destrucción del templo, la toma de Masada, la última fortaleza judía, y hay quienes le conocen como el evangelio de tiempos de guerra. Imagínense. Otra nota que queremos señalar antes de entrar a los versos es que Marcos todo el evangelio se divide en 3 grandes actos. Está Galilea, que son los capítulos 1 al 8, está el camino, que son los capítulos 8 al 10, y está Jerusalén, que son los capítulos 11 al 16. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, que a veces nosotros nos podemos sentir en Galilea, a veces vamos a sentir que estamos en el camino, y a veces vamos a sentir que ya hemos llegado a Jerusalén. Es bueno que te preguntes en la noche de hoy, ¿dónde yo estoy? O mi familia, ¿dónde estamos mi familia y yo? En Galilea, como estuvo Jesús, estamos en el camino, algunos nos podemos encontrar ahí, o vamos caminando hacia nuestra Jerusalén. Hemos escuchado decir, para aplicarlo a los versos que vamos a estar viendo de ese capítulo 6 de Marcos, hemos escuchado decir, si me invitan voy, y si me gusta, me quedo. Lo hemos escuchado, lo hemos dicho. Hay otro que dice, no te quedes donde solo te quieren cuando te quieren. Ese hay que pensarlo un poquito más. Inclusive hemos escuchado muchas canciones acerca del camino, canciones relacionadas. Rubén Blades tiene una canción que habla del camino y poesías que se han escrito del camino, porque el camino siempre tiene mucho que decir y a veces el camino dice mucho más que el mismo destino. Así que meditemos en esas expresiones. Allí está Palestina, 4 provincias, Galilea, Judea, Perea y Samaria. Galilea al norte y una zona montañosa y había una ruta de comercio. Allí está el mar de Galilea, que era la parte más baja, y por allí trazaba una ruta de comercio que conectaba con Damasco. O sea que por allí había mucho movimiento de gente, que no es nuestro caso hoy, pero en el momento volveremos a la normalidad para ver ese movimiento de la gente.
Marcos presenta a Jesús como un personaje del fin de los tiempos. Eso es importante porque tú y yo, expuestos a tanta información y expuestos a muchas predicaciones, sí estamos escuchando este asunto del fin de los tiempos. ¿Será este el fin de los tiempos? ¿Esto acabará ahora? Pues mire, eso Jesús lo resolvió hace mucho tiempo cuando dijo, solo mi Padre lo sabe. Nosotros acá como pastores siempre estamos recordando a la gente y a nuestros hermanos y a la iglesia que aquí lo importante es preguntarnos cómo yo voy a enfrentar lo que podría parecer el fin del tiempo de mi generación, de los míos, cómo yo lo voy a enfrentar. Un tiempo final, solo Dios lo sabe. Quienes se han atrevido por ahí a decir, mira, la fecha es tal y eso va a ser tal día, han errado, se han equivocado y, por decirlo de manera más clara, se han cometido muchos disparates cada vez que alguien trata de contestar cuándo es el final de los tiempos. Y yo en lo personal pienso que cuando alguien trata de decir que el fin de los tiempos es esto y que esto va a acabar así y que ya esto, pienso que le está faltando el respeto a Dios, que está tomando protagonismo y que de alguna manera está faltando a lo que son los valores de la fe cristiana. Muy bien, pues terminando ahí, entonces vamos a ver ahora vamos a ver esos versos que estamos ahí discutiendo en la noche de hoy. Vuelvo por aquí con ustedes. Muy bien, aquí estamos. ¿Qué les quiero mencionar? Pues miren, ese evangelio, ese capítulo 6 de Marcos, los versos 7 al 13, en vez de quedarse Jesús, en vez de quedarse allí frustrado por el rechazo que él había recibido, miren lo que hace Jesús. Jesús de alguna manera reorganiza, sintoniza su espiritualidad con la de su Padre, pone su corazón en la misión, se concentra en ella y cuando mira a su alrededor recuerda que tenía algunos allí que también tenían que participar de la misma. Y eso nos suena familiar porque precisamente la realidad que tú y yo estamos viviendo hoy nos invita y provoca en nosotros una reorganización, un volver a pensar las cosas. ¿Cómo va a ser la realidad futura? Solamente Dios lo sabe, pero sí nos toca a nosotros pensar esa realidad. ¿Que hay frustración en estos días? Sí, que la vivimos y que la sentimos, que la experimentamos, pero es interesante porque Jesús salió de un escenario donde también tal vez había alguna frustración porque allá había habido un rechazo, pero la misión tenía que continuar. Y lo mismo pasa con la iglesia y lo mismo pasa con el cristiano o la cristiana. La misión tiene que continuar, no por nosotros, sino porque es una responsabilidad y una encomienda que Jesús mismo nos entregó. Ahora bien, estos días yo estaba viendo la serie, aquellos que nos gusta el baloncesto, estamos viendo la serie The Last Dance, que precisamente tiene que ver con los Bulls de Chicago, Jordan, Pippen, todos estos jugadores que yo los vi y para mí eran lo máximo en mi escuela superior universidad. Y uno siempre veía la parte de los logros. Pero este documental de Last Dance nos ha permitido ver también las frustraciones, los cambios de dirigentes, los cambios de administración, los cambios de jugadores y todo eso para sobreponerse de una frustración, de una serie perdida y dar inicio a un nuevo año. Y lo que estamos viendo aquí es precisamente eso. ¿Cómo es que Jesús le está diciendo a sus seguidores, a sus discípulos, miren, tenemos que continuar? Y por eso usted tiene esa expresión, Jesús llamó, comenzó a enviarlos de dos en dos. Así que por ahí dice que Jesús recorría las aldeas cercanas, que algunos comentan, y el nombre de esos son los villorrios, que son los lugares donde vive gente que después de trabajar en la ciudad tenían que salir a las aldeas, a los campos y allí vivir. Pues Jesús con esos es que cuenta para comunicar la buena noticia del evangelio. Allí estaban los discípulos, que en otros llamados se les dice los apóstoles, y es importante tener presente a la iglesia y a los que están escuchándonos que primero hay que ser el discípulo. Y el discípulo es aquel que es muy fiel a las enseñanzas de Jesús, que mira el testimonio bíblico como lo estamos haciendo tú y yo en la noche de hoy, y todo lo que pueda aprender nace de ese encuentro con la palabra de Dios. Leí algo que decía que la soledad del ermitaño espanta, pero más espantosa es la soledad de dos que se suponen que se dan compañía. Digo esto porque Jesús, organizando el proyecto de la que no es algo nuevo, no es innovador. Otros, Roma y quien enviaba algún mensaje, iban de dos en dos.
Claro, el contenido de este mensaje es distinto, pero ese asunto de acompañarnos, hemos estado encerrados por mucho tiempo, no sabemos cuándo va a terminar. Lo cierto es que hay que cuidarnos de que estemos juntos en un lugar y no sintamos que estamos haciendo compañía. Si estamos juntos, es precisamente para hacer compañía. Si estamos en un mismo espacio, no es para ser ermitaños y yo estar en un lugar y yo en otro. A veces los espacios a solas son necesarios y uno atiende una tarea, pero es importante recordar que estamos haciendo compañía. Alguien también decía una vez, quien viaja solo, viaja más rápido, pero quien viaja bien acompañado, escuchó bien acompañado, llega más lejos. Y allí está toda esa configuración, allí está toda la autoridad, allí está todo el poder que Jesús le estaba dando. ¿Cuántos en el nombre de Jesús han secuestrado? Hoy nos sentimos secuestrados porque estamos en un espacio por causa del COVID, pero la realidad es que Jesús siempre anda por ahí buscando liberar corazones, almas y espíritus. Otra cosa que queremos mencionar es que cuando usted lee esos versos 6 al 8, allí se habla de una hospitalidad. Y hay una dinámica que tiene que ver con la cultura de aquel tiempo, que era asomarse allí y ver quién abría puerta para recibir el mensaje. Ahora bien, se hablaba de hospitalidad en un mundo donde había mucha hostilidad. Hoy eso sigue siendo así. Hay hostilidad, pero el hogar y la familia que tiene como centro a Dios en la persona de Jesucristo es hospitalaria. Es hospitalaria porque Jesús precisamente dentro de aquella sociedad estaba ese asunto de la hospitalidad. Y en esta hora también tenemos que pensar en ese asunto de nosotros querer ser más hospitalarios dentro de la realidad que estamos viviendo. Que hay mucha hostilidad, la hay y siempre la ha habido. Que tenemos que cuidarnos de ser hostiles nosotros mismos dentro de nuestro escenario de familia y ese espacio íntimo, también tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Pero ese asunto de la hospitalidad versus la hostilidad. Y eso tenemos que tenerlo bien presente. Hay unas descripciones, hay unas instrucciones bien específicas, debí decir, por parte de Jesús. Llevar solo un bordón, que era un bastón. Y eso, pues, en conversaciones con la misma gente de la iglesia y que me ha escrito en estos días, me ha mencionado, mira, pastor, eso lo que representa es esa total dependencia del Señor, que dependemos de Él, que estamos abrazados a Él y podríamos darle esa aplicación que ciertamente hace mucho sentido a nuestra espiritualidad cristiana, que estamos en total dependencia de Él. Los otros evangelios tienen otras versiones y por eso ahorita mencionaba, más que los detalles, hay algo importante. Jesús envía y Jesús acompaña. Y allí estaba esa realidad. Eso de llevar poco, pues tiene que ver con los contrastes. La misión de la iglesia, lo que no es misión por lo mucho que se tiene. Es misión por lo que somos en Cristo. Es misión por lo que Él, de alguna manera, provoca que nosotros hagamos. Y en ese sentido, tampoco estamos aquí en un asunto de ubicarnos en un escenario de pobreza o de riqueza, sencillamente es hacer misión. Y la misión es para todo aquel que de alguna manera reconoce que Jesús nos llama a proclamar su evangelio, que ya mismo vamos a hablar de eso. Solos acompañados, eso es importante preguntarlo. De igual forma, habla de esos contrastes, el asunto de sacudirse los pies. Miren lo que es importante tener esto presente. El judío cuando pasaba por una tierra extranjera, donde no era bien recibido, esa era la costumbre, sacudirse los pies. Jesús está enviando a sus seguidores, a los suyos, al judaísmo. Y si está en esa realidad, cuando llegan a ese espacio y no lo reciben, hay un mensaje también. Ustedes están rechazando a un hombre llamado Jesús, que ciertamente no es ese hombre y ese rey poderoso que viene con toda la fuerza a gobernar, pero es un hombre que está promoviendo un reino de justicia, de solidaridad, de acompañamiento, de identificarse con aquellos que nadie se quiere identificar. Y el hecho de cerrar la puerta a ese mensaje, pues mire, rechazo. Claro, yo soy de los que promuevo y pienso, insisto, el evangelio no es para imponerlo, el evangelio es para ofrecerlo. Y de eso quiero mencionarle un dato ya mismo, de con eso queremos concluir. El evangelio, en aquel contexto, Jesús dice, hay que predicarlo, hay que hablarlo, hay que comunicarlo.
En estos días, y luego se lo voy a enviar a la iglesia, hay un sitio en internet, en el canal de YouTube que se llama Byte, y precisamente tiene uno de sus episodios donde habla de cómo es que los millennials, que yo estoy por ahí por esa línea, ven la evangelización hoy. Ya hubo un tiempo donde yo recuerdo que hay una evangelización que era a viva voz, que había que ser bastante intenso, y eso ha cambiado, pero cuidado, no quiere decir que el compromiso ha disminuido, porque yo estoy aquí hablando con ustedes y de alguna manera me siento millennial y yo tengo un compromiso con la iglesia. Pues precisamente en estos días también le escribí a los jóvenes y uno de ellos me preguntaba, pastor, esto de predicar el evangelio del arrepentimiento, y él me lo decía, nosotros como que nos hemos quedado cortos en eso. Y yo estoy de acuerdo en ese planteamiento. El evangelio, la predicación del arrepentimiento, hay que seguir predicándola. Hay que seguir anunciando que el arrepentimiento es necesario. El arrepentimiento es metanoia, cambio de pensamiento y de sentir acerca de algo. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿cómo lo vamos a hacer? Y la predicación del arrepentimiento, más que el tono, tiene que ver con el testimonio. ¿Cómo es que yo le comunico a una persona que mi arrepentimiento hacia Dios, a un perdón que ya fue dado en Jesucristo? Porque no es que me arrepiento para que Dios me perdone, o sea, Dios ya me perdonó. El perdón de Dios está esperando mi arrepentimiento. Y yo comunicarle a una persona, mira, desde que yo me arrepentí, sin entrar en los detalles, y vivo frente a Dios, Dios ha hecho esto en mí, ha cambiado esto en mí. Antes yo veía la vida de una manera. O sea, que el asunto de la predicación, más que el tono, es el testimonio. ¿Cómo yo lo voy a presentar? Igual en estos tiempos, el asunto, mire, estamos viviendo tiempos de escasez, estamos viviendo tiempos donde hay necesidad, pero ¿cómo es que la realidad de la escasez nos permite también planificar con esperanza? Pues mire, todo eso lo ve una persona que vive arrepentida delante del Señor y reconoce la provisión de Dios. Porque si hay algo que produce el arrepentimiento en nosotros, es precisamente que podamos ver el obrar de Dios en nuestra vida. Una persona que vive sin arrepentimiento y que no tiene nada de qué arrepentirse, pues no va a reconocer el obrar de Dios. Y en el caso de la misión de los discípulos, eso de tocar la puerta y donde no te abran, la expresión bien contundente de Sodoma y Gomorra, que será peor, miren, eso no es consecuencia, y yo quiero aclarar esto y quiero enfatizarlo, eso no es consecuencia de un Dios que está loco por acabar con la humanidad. O sea, el arrepentimiento no tiene que ver con el miedo que yo tengo al castigo de Dios. El arrepentimiento tiene que ver con yo responder a esa oferta de amor que Dios en Cristo quiere hacer a mi vida. De eso se trata el arrepentimiento. Que la consecuencia la consecuencia de vivir la espalda de Dios es desastrosa para el ser humano. Es pérdida de la eternidad. Pues sí, ese ejercicio cada persona lo hace y decide seguir de frente a eso o no. Así que ese asunto del castigo también queríamos de alguna manera mencionarlo porque hoy también nos pasa. Hay una pandemia, hay caos en el mundo, vemos mucho dolor, vemos mucho quebranto, pero no es para que andemos por ahí promoviendo a un Dios que lo que quiere es acabar con la vida de los que Él creó. No hace sentido. Entonces, Jesús, ¿para qué lo queremos? Hace sentido un Jesús que de alguna manera camina con nosotros y nos sigue ofreciendo el perdón de Dios, y el perdón de Dios sigue esperando que tú y yo nos arrepintamos. Repito, el arrepentimiento no es para yo recibir el perdón de Dios. El perdón de Dios ya fue dado en Jesucristo y Él quiere que nosotros nos arrepintamos para disfrutar de ese amor. El asunto de la evangelización, como dije ahorita, podemos decir, no, que antes las cosas eran así y antes íbamos a tales sitios. Ahorita yo conversaba aquí en familia y les planteo esto a ustedes también. Si hoy tuviéramos una conversación con Jesús en nuestra oración y le dijéramos a Jesús, Jesús, ¿qué vale más? ¿Andar por ahí tocando puertas o con un micrófono o con un megáfono anunciando que tú vives y reinas? ¿O que tu iglesia, donde sea necesaria la justicia, la solidaridad, el acompañamiento, todas esas cosas que tú nos modelaste, que en ese momento estemos ahí
Y ahí es que tengamos que hablar y decir, ¿qué es más importante? Piensen eso. Y yo también lo estoy pensando. O sea, ¿qué necesita más nuestro país y el mundo? Una iglesia que se pare en las esquinas a gritar que Cristo vive y reina y haga por ahí movimiento, o una iglesia que proclame justicia de Dios, reino de Dios que fue modelado en la vida de Jesucristo, que sea solidaria con las acciones, con las decisiones que se puedan tomar. Y en ese sentido, miren, los millennials y las próximas generaciones siguen creyendo en este asunto de respetar la privacidad del otro, de evitar imponer la fe. Eso es una realidad que estamos viviendo hoy. Y yo estoy de acuerdo en que la fe no es para imponerla. Sí, eso no quiere decir que me voy a callar y no voy a hablar de Jesús. No, no, no. Yo tengo que estar listo y pendiente y apresto para cuando me toque hablar, yo lo voy a hablar. Pero cuidado, porque lo más importante se tiene que seguir haciendo, que es comunicar a Jesús, hablar del Evangelio, de recordar a la gente qué ha hecho Dios en mi vida a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y este es un tema que no se agota aquí. Usted tiene el relato, lo puede seguir leyendo. Allí dice que los 12 salieron, iban predicando a la gente que se arrepintiera. También expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. La iglesia vive eso. Aún estando en nuestros hogares, que seguimos siendo iglesia, en el templo o en nuestros hogares, la iglesia sigue viviendo esa experiencia de orar, de interceder, de ver la mano milagrosa del Señor. Eso nosotros como seres humanos tratamos de explicar unas cosas, pero sabemos que Dios en Cristo siempre nos va a trascender. Sabemos que Dios en Cristo siempre nos va a sorprender, que los protagonistas de la gestión evangelizadora y del reino de Dios siguen siendo Dios y su pueblo, pero que de igual forma su pueblo tiene que cuidarse de no querer robar protagonismo. Así que ahí está esa expresión del evangelio, que nos invita a caminar. Y ustedes dirán, pero Pastor Jason, ¿para dónde vamos a caminar si tenemos que estar encerrados? Bueno, hay maneras de caminar sin dar paso. Piensen eso. Hay maneras de caminar sin dar pasos. Hay momentos en que caminaremos dando pasos, pero hay momentos en que podemos caminar sin dar pasos, que tiene que ver con otras cosas, con caminar en cuanto a nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de tomar decisiones. Así que mediten eso. Yo doy gracias a ustedes por este espacio, por acompañarme. Ya son las 8:28 y queremos terminar a las 8:30 de la noche. Sí, queremos mencionar, orar mucho por la familias de nuestra iglesia que están enlutadas, orar por Josefina, por Carmen Castro y por otras familias que sabemos que están pasando tiempo de enfermedad o tiempo de luto. Así que en esta oración final también queremos orar por ellos y por ellas. Y yo sé que tú tienes tus peticiones, el cuerpo de ancianos está muy pendiente en el seguimiento, en las llamadas, así que en ese sentido, siéntete cubierto en la oración y por favor nos llega si hay alguna necesidad, comunícate con nosotros. Y nuestro compromiso de oración, la oración nos mantiene cerca del Señor y cerca los unos a los otros. Así que te invito a tener una palabra de oración y nuevamente gracias por acompañarnos en este espacio. Oremos. Señor, gracias nuevamente por tu presencia en medio nuestro, por este tiempo tan hermoso y poderoso y necesario. Y te pido, Señor, que lo que yo no haya podido completar y decir, que allí en la intimidad del hogar de cada familia que en esta hora nos está escuchando, sigas tú conversando con ellos, hablando con ellos. Y sí, Señor, queremos seguir proclamando tu evangelio con lo que somos y con lo que tenemos en ti. Sabiendo, Señor, que aún el tiempo de dificultad precisamente debe ser tiempo de esperanza, que el tiempo de dificultad precisamente nos debe invitar a la buena planificación y a esa esperanza que encontramos en ti. Gracias por este tiempo en tu presencia, por este espacio de encuentro con tu palabra y te pedimos que en esta noche tú cuides de nuestros sueños, que nos des el descanso y que nos des fuerzas nuevas para el día de mañana. En ti esperamos, Señor, en ti confiamos y en Cristo Jesús que hemos orado. Amén, Señor, y gracias. Dios les bendiga mucho y abrazos y saludos y será hasta la próxima. Dios les bendiga.